Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al economista Marco Flores, analista económico. Economista Flores, muy buenos días. Quisiéramos su comentario sobre los anuncios que se hicieron ayer en forma paralela por parte del Fondo Monetario Internacional y del presidente de la República, Lenín Moreno. Buenos días, un saludo cordial a ustedes en el estudio y por supuesto para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, el crédito del Fondo Monetario por $6.500 millones aprobado el día de ayer es algo que estaba programado para que lo haga el directorio de esa entidad. El fondo viene aprobando una serie de recursos para diferentes países, en este caso para Ecuador 6.500 millones, para Perú fueron 11.000, para Colombia 10.000 y en general en el mundo ha aprobado diferentes créditos. Lo importante, lo trascendente de esto es la utilización que el gobierno de Moreno haga de los recursos. Mire usted, en estos momentos es crucial que este dinero se quede en el Ecuador y sirva para reactivar la economía nacional, para pagar a proveedores y para sostener el empleo y las empresas, sostener el consumo, que es lo que no se ha hecho hasta ahora. Por eso las empresas quiebran. Mire las quiebras de los hoteles en la ciudad de Quito. Hay como una docena de hoteles que han quebrado. El último, el Hotel Marriott de la capital, un hermoso hotel, una pena enorme para todos quienes vivimos en la capital y para el país. ¿Por qué? Porque nunca hubo reactivación económica. Los $1.500 millones que el gobierno anunció hace pocas semanas, provenientes del Fondo Monetario y de otros multilaterales, el ministro de Finanzas los usó para prepagar deuda y para pagar otras obligaciones. Y no fueron un centavo, no ha ido a la reactivación. Entonces, es necesario que ahora estos recursos del Fondo Monetario no vayan en rescate del gobierno de Moreno, sino en rescate de las familias ecuatorianas, en rescate de la economía ecuatoriana, para que no ocurra lo que ocurrió con Macri, que entró la plata por un lado y salió por otro lado, de manera inmediata, justamente la plata del Fondo Monetario. De manera que el destino de los recursos es lo que debe aclarar el gobierno. ¿Cómo va a canalizar esos recursos? ¿A través de qué instituciones? ¿Bajo qué condiciones financieras? Y la forma, en definitiva, que se va a usar para reactivar la economía ecuatoriana, que es crucial. La Finanzas considera que es un éxito endeudarse. No es ningún éxito. El problema es que no se puede sostener la economía de ningún país con más deuda y más impuestos. La deuda pública del Ecuador, antes de este crédito, llega a $65.000 millones. 65.000 millones de dólares. Eso es 67% del PIB. Si usted a eso le suma las obligaciones pendientes de pago a la seguridad social, que son 7.000 millones, bueno, tiene una deuda pública de 72.000 millones. Y eso es casi un 74% del PIB. Y esa deuda es impagable, no es sostenible sin la reactivación económica. De manera que note usted la trascendencia de utilizar los recursos para reactivar la economía, esta vez sí, para reactivar la economía. Economista el siguiente Flores, tema será ver las condicionalidades del Fondo Monetario. Economista Flores, muy buenos días. En un diálogo anterior que mantuvimos con usted cuando el gobierno nacional recién hizo el anuncio de que podrían llegar al país estos $6.500 millones, usted tenía una serie de dudas de que efectivamente estos recursos puedan llegar al país, con el antecedente de acuerdos anteriores que habían fracasado y que los recursos a la final jamás llegaron. Y otra de las preocupaciones tenía además que ver con la propia situación y la condición económica del país, que se vería sumamente conflictuado para poder cancelar estas obligaciones, y esto se ata además a una serie de medidas que deberá tomar el gobierno nacional a corto, mediano y largo plazo, precisamente para poder cumplir con el Fondo Monetario Internacional. A ver, vamos aclarando lo que usted acaba de decir. Yo creo que usted tiene algún error en la apreciación. Lo que dije la vez anterior y lo vuelvo a repetir ahora es exactamente así. Mire, el Ecuador ha firmado 20 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. De esos 20 acuerdos ha cumplido 3.
3 de cantidades irrisorias, cantidades pequeñas, 80 millones, 100 millones de dólares. Hoy estamos hablando de créditos significativos. ¿Por qué no ha podido cumplir los acuerdos del Ecuador? Por la condicionalidad de las medidas. La economía ecuatoriana es muy frágil y no resiste estas medidas que en definitiva, ¿qué son? Una fuerte contracción del gasto del gobierno, de la inversión pública. ¿Y de la inversión en dónde? En lo social, justamente. Además, la disminución del empleo público en estas circunstancias. El tema aquí es que se aprueban créditos por un monto determinado. Le señalaba, por ejemplo, el acuerdo por un monto determinado que no se llegan a desembolsar en su totalidad. Le señalaba en la ocasión anterior algo que le repito ahora. En marzo del año 2019, el año pasado, el Ecuador firmó un acuerdo con el Fondo Monetario para obtener 4.200 millones de dólares. Pero además, atado a ese acuerdo venían créditos de multilaterales por 6.000 millones de dólares. En total, se supone que el Ecuador iba a recibir 10.200 millones de dólares y en un programa de 3 años. Pero el acuerdo terminó, explotó, se destruyó en 9 meses. Terminó en diciembre. ¿Cuánto recibió el Ecuador de los 10.200 millones? 2.900, apenas 2.900. 1.400 del Fondo Monetario y 1.500 de los organismos multilaterales. Lo que le estoy diciendo con eso es que una cosa es lo que se aprueba y otra cosa es lo que se desembolsa. La diferencia está en la condicionalidad de las medidas. Si el Ecuador puede resistir las medidas, que todavía el gobierno no ha dicho cuáles son, pero que los analistas sospechamos cuáles serán. Si el Ecuador no puede resistir las medidas, no se desembolsará toda la plata. Si resiste las medidas y el gobierno las aplica, entonces recibirá los recursos. ¿Cuándo ha pasado eso en el Ecuador? ¿Que el Ecuador ha resistido todas las medidas? Nunca. Nunca ha pasado en 20 oportunidades. Flores, usted lo señala ya de que este crédito, como es lo usual con el Fondo Monetario Internacional, está condicionado, no está exento de condicionalidad. Y se ha dicho que está atado a un programa económico con metas que deberán cumplirse hasta el 2022. La pregunta es, ¿cuáles son estas metas? De lo poco que se ha señalado desde el oficialismo, se ha dicho que se intentará canalizar principalmente a aquellos que han sido más afectados en estos momentos difíciles de la pandemia. Ecuador ha adquirido, sin embargo, en estos últimos 6 meses una muy mala fama de ser uno de los países que menos ha hecho con medidas para ayudar a la población, ayudar a los negocios del país a salir adelante en medio de la pandemia. Primero, un punto que es crucial. Es importante que la plata se quede en el Ecuador para reactivar la economía. El Ecuador está por recibir en las próximas horas 2.000 millones de dólares del fondo. Eso es positivo para la economía, en tanto en cuanto la plata se quede aquí y el señor Martínez no la utilice para mandar al exterior, prepagando créditos o pagando créditos como hizo la vez anterior. Esto es crucial porque las empresas siguen quebrando, los empleos se siguen perdiendo. En segundo lugar, ¿cuáles son las medidas? No las ha revelado el gobierno, pero si uno mira cuáles eran las medidas que estaban en el acuerdo último anterior, en el próximo pasado, en el de marzo pasado, van a ser las mismas, van en la misma dirección. Aparte de las reformas del Banco Central, reformas legales, en fin, en términos de medidas económicas, ¿cuáles? Reducción de aproximadamente 4.000 millones de dólares del gasto público, aumento de impuestos, sobre todo, quiere que el Ecuador vaya a los impuestos regresivos y no a los progresivos. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los impuestos regresivos? El principal impuesto regresivo, el IVA. El gobierno debe contestar si va a subir el IVA. Los candidatos deberían estar hablando de eso y no mirar para otro lado. Entonces, hay una política de incremento de impuestos, liberalización de combustibles. En definitiva, reducción del gasto público concentrado ¿en dónde? Concentrado en el empleo. Concentrado en el empleo de los trabajadores en un momento de depresión de la economía. Esas son las cosas que la economía no resiste. Y peor aún si usted va a subir impuestos o va a crear nuevos impuestos. Esto es lo que tienen que aclarar. Ellos son los que han firmado el acuerdo. Por eso le decía, es importante que el fondo venga en rescate de las familias ecuatorianas, no en rescate del gobierno de Moreno, para que no ocurra lo que ocurrió con Macri. Le dieron 46.000 millones de dólares de desembolsar y salieron de la economía argentina 60.000. Economista Flores, en este marco además ha ido tomando algunas medidas del gobierno nacional. Uno de ellos es el decreto 1158 que permitirá la importación de combustibles por parte del sector privado. ¿Cómo ve usted estas medidas?
Bueno, no se puede meter todo en el mismo saco. Yo creo que amerita un tratamiento totalmente distinto el gas de uso doméstico. Aparte de que no tiene un peso significativo en el presupuesto del Estado. Mire, el gas de uso doméstico es lo que usa la gente pobre en el Ecuador, sobre todo los pobres. Y eso es más del 60% de la población. De manera que debe mantenerse el subsidio al gas. Pero el gobierno ha autorizado la libre importación de combustibles, incluido el gas de uso doméstico. Por otro lado, funcionarios del gobierno han dicho que no va a subir el precio del gas. Se autoriza la libre importación del gas. Los importadores evidentemente van a vender el gas al precio internacional. Eso es más o menos $15 la bombona de 15 kilos, en vez de $1.60 de $2 que les llega al consumidor. La pregunta aquí es, o lo que tiene que decir el gobierno es, ¿qué medidas va a arbitrar para que no se incremente el precio del gas? Yo creo que es sustantivo mantener el precio del gas porque tiene un impacto enorme en la clase pobre del Ecuador. No se olvide una cosa, el promedio por habitante, el ingreso promedio por habitante en Ecuador es $518 mensuales, el promedio. Pero en el Ecuador hay un enorme porcentaje de la población que recibe menos de $250 al mes. ¿Usted les quiere poner $15 la bombona de gas? Entonces, le toca al gobierno ahora indicar cómo va a ser, cuál va a ser el mecanismo, va a cubrir la diferencia entre el costo de importación y el precio de venta directamente a los proveedores. Esto es lo que tiene que explicar. En el caso de los otros combustibles, fundamentalmente los importantes son los de la gasolina extra, porque la super está liberada, ¿no? Pero aquí hay que aclarar algo, que es algo que también deben hacer los periodistas, por lo menos me parece a mí que hay que insistir en esto, y todos quienes hacemos opinión, no solo los periodistas. Y es que si vamos a pagar precios internacionales, entonces tenemos derecho de exigir calidad internacional de los combustibles. Mire lo que ha pasado con la gasolina super. Pagamos precios internacionales, pero no tenemos calidad internacional. Sigue siendo muy mala. Entonces, hay que también reconocer a las familias los derechos que tienen las personas y defender a las familias ecuatorianas que la están pasando muy mal en realidad, con excepción de un pequeño porcentaje que no le afectan estas medidas. Para nuestros oyentes informamos que Academia TV cierra su enlace a esta hora, pero seguimos en Antena 1 Radio Video y sus múltiples plataformas. Estamos en entrevista con el economista Flores y quisiéramos preguntarle, economista, su criterio sobre algo que ha trascendido. Lo publica en su edición electrónica el Diario Expreso el día de hoy, de que más allá de este crédito con el Fondo Monetario Internacional o este programa con el Fondo Monetario Internacional, sigue el gobierno tratando de utilizar otras fuentes para conseguir más dinero, y entre ellos está el tan criticado mecanismo de la preventa de petróleo a China. Se comenta por parte del diario mencionado que se ha enviado en una comunicación el 16 de septiembre instando a la empresa pública Petroecuador para que acceda a comprometer más crudo a empresas asiáticas, y no es poco. Se menciona la necesidad de 70 millones de barriles de crudo a cambio de 1.400 millones de dólares. ¿No tiene otra opción Ecuador que la de seguir endeudándose de esta manera? No, sí tiene otra opción y siempre tuvo otra opción. La opción es el crecimiento económico. El Foro de Economía lo viene diciendo desde hace 3 años. El problema es que Moreno sostiene su gobierno con impuestos y con deuda. Y la sostiene mal en la situación en que todos conocemos, sin siquiera poder pagar los sueldos. El problema es que no hay ninguna economía en el mundo que pueda sostenerse a través de más deuda y más impuestos. Le acabo de señalar que la deuda llega a 72.000 millones, incluida la deuda con la Seguridad Social, que son como 7.000 millones. Esa es una deuda impagable. La economía ecuatoriana no genera recursos para poderlos pagar. Vamos a seguir aumentando la deuda, cuando lo que hay que hacer es reactivar la economía. Las economías se sostienen con base a reactivación, porque cuando hay reactivación hay más ventas, las empresas producen más, contratan más empleados y el SRI recauda más. Recauda más no por nuevos impuestos, sino que recauda más porque hay más actividad económica, hay más compras, hay más ventas. Esa es la buena economía, esa es la sana economía. No se puede mantener una economía con deuda, con impuestos y subsidiando o entregando cierto nivel de subsidio a los pobres, que además es un subsidio miserable, ¿no? El gobierno habla de que va a llegar con el bono de la pobreza a 1.300.000 personas, es lo que dice, otra cosa es lo que hace. Pero esa no es buena economía.
Buena economía es la que le ofrece oportunidades a la gente para que progrese, la que ofrece empleo. Mire usted la movilidad del factor trabajo en el Ecuador, es cero, no hay movilidad en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tiene la desgracia de perder el trabajo, es casi imposible que vuelva a encontrar otro trabajo, no hay movilidad, la situación es crítica. Entonces, se requiere de dinero para tomar medidas que son exactamente las contrarias de las que aplica Moreno. Aquí se requiere bajar impuestos, se requiere bajar el IVA, se requiere bajar los aranceles, se requiere sostener a las empresas que están en problemas, a las micropymes, a las pymes, que dicho sea de paso son el 99% de las empresas, y también algunas de las medianas y grandes que tienen problemas para sostener la cadena de pagos y para sostener el capital de trabajo. Eso, el consumo de las familias en Ecuador, si usted mira las estadísticas, viene cayendo de manera sostenida. Cuando cae el consumo, caen las ventas. Pero además usted tiene un problema gravísimo de desempleo. Si la economía ecuatoriana no puede continuar en estas condiciones subsistiendo con un respirador artificial que es la deuda, porque no genera la economía ecuatoriana las condiciones necesarias y suficientes para progresar, para prosperar, para ofrecer empleo y para generar crecimiento. Esa es la diferencia. Y esto último es lo que se debe hacer. Ahora, economista Flores, realmente la situación del país es muy preocupante y contrasta mucho con esos anuncios a momentos optimistas del gobierno. Creo que nunca se debe perder el optimismo, sí, pero también se tiene que hablar con la verdad, con la realidad al pueblo ecuatoriano. Los programas de reactivación, lo hemos señalado ya, han fracasado. Reactívate Ecuador. Hemos tenido decenas de testimonios en este medio de comunicación de ciudadanos de Cuenca que intentaron y que fueron negados por las más distintas razones. Lo propio, el presidente de la Cámara de Turismo señaló que los ofrecimientos del gobierno, las ofertas de créditos, de facilidades para este sector, resultaron simplemente un fiasco, nadie los obtuvo. El cobro de intereses a créditos bancarios se ha dado en una forma totalmente normal, no ha habido un relajamiento que nosotros conozcamos para ningún sector de la economía. Igual con las obligaciones retrasadas con el fisco, se los paga con los respectivos intereses. Es decir, más allá de lo que se dice, en la realidad la situación es muy diferente. Mientras tanto, proveedores del Estado se encuentran en graves problemas al punto de que varios municipios han advertido que están a punto de colapsar. Los medios de comunicación estamos impagos de hasta 2 campañas electorales anteriores y preparándonos para intervenir obligadamente en una tercera. Pero se están dando cosas de lo más oscuras y esto es importante que conozca la opinión pública y analistas como usted. Hay una persecución a sectores muy débiles de la economía. Se persigue a jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en una cacería de brujas internas en el IES contra ex empleados del IES que se han jubilado. Aquí, en la ciudad de Cuenca, acaba de darse una tercera acción de protección a favor de un tercer jubilado. Los 2 anteriores también fueron resueltos en este sentido, mientras continúa esta casa de brujas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tratando de perjudicar a la gente y de disque ahorrar unos pocos centavos al fisco. Lo propio está sucediendo con una enorme persecución a ex becarios ecuatorianos que fueron becados en el exterior, recibieron, sí, importantes sumas, ya sea del gobierno ecuatoriano o de otros gobiernos a través de las becas, y no han podido devengar en el sentido de ser contratados en una entidad pública preferiblemente o en una privada por la situación que vive el país. Pero esto es lo que están viviendo los ecuatorianos. La pregunta, economista, es ¿cuándo se va a sentir que ese optimismo en las declaraciones del gobierno, estos acuerdos de reactivación que vienen de la mano con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en lo que en el día a día vivimos los ecuatorianos? Usted ha hecho una descripción de algo que no puede ser tan exacto como usted ha dicho. Lo que usted ha dicho es exacto, es exactamente así. Concuerdo plenamente con el análisis y le felicito además porque tiene mucha claridad en el análisis. Mire, por eso es que la gente, más que creer en lo que dicen los presidentes o los políticos, tienen que creer en lo que hacen. Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es la que se hace. Moreno sale a aplaudir que recibe crédito, que le endeuda al país, cuando lo que debería es aplaudir la reactivación económica y eso es lo que no hay. El señor Martínez literalmente ha limpiado, se ha llevado la plata de la seguridad social.
no solamente del Instituto de Seguridad Social, ha entregado bonos a los otros institutos de seguridad social. El problema es bastante serio. Mire lo que está pasando con la ISPOL. Es un problema gravísimo que en algún momento hay que analizarlo. Pero no solamente eso, ha vaciado las cuentas de las instituciones públicas. Y la pregunta es, ¿y para qué? Para pagar la deuda. Pues, ¿para qué más va a haber sido? Porque si usted, ¿cuál es el principal problema de la deuda? La cantidad de recursos se van al exterior por el pago de intereses. Entre capital e intereses, el Ecuador está pagando más o menos un equivalente al 30% de todo el presupuesto del Estado. Eso es como 10.000 millones de dólares al año. Insostenible, inmanejable sin crecimiento económico. Entonces vienen las cosas que usted señala. Y claro, mire el problema que tenemos, que tienen periodistas como ustedes y quienes hacemos opinión independiente, que no le gusta al gobierno. Nosotros no criticamos al gobierno, criticamos la política económica del gobierno. Le deseamos éxito a todos los gobiernos en el Foro de Economía, pero no podemos poner nuestra experiencia y nuestro conocimiento al servicio de un gobierno que ha destruido la economía. Nuestra obligación es defender a las familias ecuatorianas. Y todo depende de dónde uno quiera ubicarse. Por eso tenemos un bloqueo mediático. Los grandes medios de comunicación, a quienes le decimos la verdad al país, nos bloquean. No importa, para eso están las plataformas digitales. Y lo mismo ocurre con periodistas que hacen opinión. ¿Y a través de qué? A través de las pautas. Es decir, son los mecanismos indeseables que se hacen uso a veces en gobiernos que no deberían llamarse democráticos. Entonces, desgraciadamente es así como usted ocurre. Hay ese nivel de persecución. Frente a esto, ojalá la ciudadanía no escoja ningún gobierno cómplice que venga a tapar todas estas trafacías, ¿no? Es decir, lo que requiere el Ecuador es simplemente ir hacia una buena economía, pero no solamente hacia una buena economía, sino actuar con transparencia, actuar con decencia, eliminar la impunidad del Ecuador, que es una de las gravísimas causas de deterioro. Pero yo no quisiera concluir esta entrevista sin decirle algo a ustedes y a la ciudadanía. Y no simplemente para terminar con algo positivo, sino que por mi formación económica y por la experiencia que tengo en el manejo de la economía, le puedo decir con absoluta seguridad, la economía ecuatoriana puede y debe tener un muy buen futuro. Si el nuevo gobierno, porque yo no creo que este lo haga, si el nuevo gobierno no lo ha hecho en 3 años y medio de gobierno, si el nuevo gobierno enrumba la economía por el camino correcto, el camino del crecimiento, de la reactivación, la inversión social es clave para la gente pobre. Si usted destruye la inversión social como la ha destruido Martínez, los principales perjudicados son los pobres, esos que van a atenderse en los hospitales públicos, en el seguro social, esos que van a ver a los médicos públicos porque no pueden pagar a los privados, esos que tienen que poner a sus hijos en las escuelas públicas, es decir, educación, salud, entre otras cosas. Esa es la inversión pública, es ahí donde hay que poner la plata. Es ahí donde hay que poner la plata. Si usted destruye esa inversión social, no solo que tiene un impacto negativo en la economía, sino que crece la pobreza y la inequidad. No podemos estar de acuerdo con esas políticas. El señor Martínez no es que ha reducido la inversión pública, la ha destruido, y es fácilmente demostrable, la ha destruido. Pero nosotros sostenemos como Foro de Economía que esta economía puede reaccionar y puede reaccionar bien si es que se mete plata para la reactivación económica y se toman las medidas adecuadas. Es decir, se hace buena economía enrumbándole por el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Exactamente lo contrario a lo que ha hecho Moreno. Economista, quisiera hacerle extensiva alguna inquietud que se repite en un par de ocasiones y que requieren una aclaración de su parte, un pronunciamiento de su parte respecto de esta supuesta liberación de las tasas de interés de los créditos bancarios. ¿Es esto así? ¿Van a continuar teniendo un techo o tope máximo que de alguna manera sería fijado por la Junta Monetaria? ¿Cuál es la situación respecto de este tema? Esta que acaba de hacer usted es también una pregunta crucial, muy bien traída. Y yo no suelo decir esto, pero le voy a decir algo que es importante que la ciudadanía sepa. El problema del sistema bancario ecuatoriano es que es un sistema oligopólico. 4 bancos en el Ecuador controlan más del 50% de todo lo que se mueve en la banca. Los depósitos, los créditos, las utilidades están concentrados en 4 bancos. Si usted suma 2 bancos más, el control es absoluto. ¿No? Es decir, hay un mercado oligopólico evidente. En esas circunstancias, la oferta y la demanda no funcionan. ¿Por qué no funciona? Porque se administran los precios. Si usted tiene pocos compradores o pocos vendedores, es decir, tiene monopolio o tiene monopsonio,
La economía no funciona, la libre economía no funciona, usted requiere la intervención del Estado. ¿Qué es lo que hace la Junta Monetaria y Financiera? Establece has venido estableciendo las tasas máximas de interés. ¿Y qué hacen los bancos? Se pegan a la tasa máxima. Por eso tiene 28% para el crédito a las micropymes, por ejemplo. ¿Quién puede trabajar con 28%? Ni un crédito de consumo del 16-17%. Entonces, lo lógico aquí, si se liberan las tasas de interés, es que haya competencia. Pero como esa competencia no hay por las razones que le acabo de expresar, fácilmente se administran los precios con una llamada telefónica, se ponen de acuerdo en la tasa de interés. Fácilmente. Los costos de los servicios financieros en el Ecuador son elevadísimos. Eso significa como $300 millones de utilidades para los bancos. Y yo no digo que no tengan utilidades, deben tener utilidades porque es bueno que la banca sea estable, pero todo tiene que guardar una proporción. Entonces, ¿qué es lo que corresponde aquí? A liberar las tasas de interés. La autoridad económica, en este caso la Junta Monetaria y Financiera, no puede estar mirando los toros de lejos para que aquí pase cualquier cosa, por las razones que le acabo de decir. Si este fuera un mercado más amplio, donde hay muchos compradores y muchos vendedores, es decir, donde la demanda de crédito y la oferta de crédito, ¿no?, se canaliza libremente sin intervención de nadie, sin distorsión de nadie, entonces no habría problema. Esto es como que usted libere completamente los precios para... Fíjese lo que ocurre con los celulares. ¿Por qué el Ecuador paga entre las tasas más altas de América Latina y tiene un servicio tan malo de Internet? Precisamente por eso tiene 3 empresas manipulando los precios, es decir, prácticamente un monopolio. Entonces, la autoridad económica, el gobierno como tal, no puede permanecer impasible sin hacer nada. Tiene que intervenir y tiene que regular. Hay mecanismos para hacerlo sin entorpecer la iniciativa privada, sin entorpecer el trabajo privado, ayudando a que las empresas florezcan, pero no para que abusen. En este caso, algunas como las que estamos comentando. Bien, queremos agradecerle al economista Marco Flores por su valioso comentario. Nos escriben también actores culturales señalando de que programas de reactivación ofrecidos por el gobierno para actores culturales tampoco funcionaron. El señor Juan Fernando Velasco se renunció ya para dedicarse a su campaña electoral hacia la presidencia de la República, por lo menos reconociendo su fracaso. El resultado es que se eliminaron un par de programas que de alguna manera venían funcionando para este sector. Una muy dura realidad la que vive el pueblo ecuatoriano en los más diversos ámbitos de actividad. Gracias, economista Flores, nuevamente. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro.